lastimosamente, Gianmarco, el 2024, el Congreso de la República, liderado por uno de los más proclives ahí, que estuvieron muy entusiastas por desaparecer los movimientos regionales, fue el señor Illich López. Presenta un partido que supo dar la talla en el momento, que no se dejó arrinconar por el Congreso, sino fue coherente con el discurso y en el hecho. Actualmente, y si tú lees la Constitución, el Perú es considerado un gobierno presidencialista, pero en la práctica nos hemos convertido en un gobierno parlamentarista, porque los parlamentaristas prácticamente deciden quiénes son los ministros, deciden si el presidente va o se queda, con las figuras, con el uso y abuso que han hecho de la figura de la vacancia. Tener a un Congreso que como mecanismo de gobierno y de coacción al Ejecutivo tiene la figura de vacancia. La región se ha divorciado de Huancayo en el tema de obras importantes, obras trascendentes. Bienvenidos a su programa, el diario La Voz Regional Podcast con Gianmarco Rivas. El día de hoy, en nuestro tercer episodio, en nuestro tercer capítulo, tenemos un gran invitado, por supuesto, como siempre. El día de hoy nos acompaña Sabino Jesús Blancas Chávez. Él es postulante con el número 1 a senador por el partido político Perú Primero. Bienvenido al programa, señor candidato Sabina. Preguntarle el día de hoy, en nuestro programa tenemos siempre el inicio muy sencillo. Queremos que la gente conozca al candidato. Muchas veces en campaña política presentamos muchísimas cosas, pero queremos que conozca también esa parte humana, esa parte sencilla que es el candidato y buena. Quisiéramos conocer como primero quién es el candidato Sabino Blancas, qué trayectoria política tiene, y comenzando con su carrera profesional. Adelante, las cámaras son para usted. Bueno, en primer lugar, Sabino Blancas, en esta oportunidad mi persona está postulando para senador PEX, representantes para senador con el número 2 y con el partido Perú Primero. En ese sentido, bueno, la pregunta que me haces parte de que el que habla ha sido docente muchos años. Sabrás, por mi propia carrera de docente, he trabajado en instituciones diversas en Huancayo y, bueno, también he estudiado Derecho, soy abogado de profesión y fruto de todo el tramo político que uno va desarrollando, porque yo hace 20 años me invitaron a la política y fue un proceso que te puedo decir, inicialmente para mí la política era algo muy lejano. Como te digo, yo he estado dedicado más a la educación, al arte, la cultura. Dirijo un centro cultural, que es el Centro Humanista de Expresión Artística CHEA, en el cual hemos hecho proyectos por más de 20 años aquí, ¿no? Diversas cosas, y eso lo sabe toda la población. Y, bueno, en el azar del tiempo, mi persona ha trabajado políticamente en diversas instituciones del Estado. Trabajé en la presidencia del Consejo de Ministros, en el área de indemnización del Estado, también en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuando se habla de las reparaciones a las víctimas de violencia política, hablamos del 80 al 2000 que se vivió en Perú. Asimismo he trabajado en el Congreso de la República, trabajé en el despacho de un congresista, el doctor Edgar Raimundo Mercado, y actualmente soy el regidor de la Municipalidad Provincial de Huancayo. Justamente mi licencia ya de las funciones se hace efectiva en una semana, a partir del 11 de febrero y ya estoy de licencia. Y bueno, son 3 años y meses que le estamos dedicando a la fiscalización. Hemos hecho un trabajo, pienso, humildemente responsable en la fiscalización, responsable en la representación y también acercándonos, y ese espacio nos ha permitido acercarnos a mucha población, a su problemática, a su vida diaria, y sobre esa base creo que ese es un poco mi punto de partida para el cual ahora estoy postulando para el Senado. ¿Y por qué digo el punto de partida? Porque cuando hablamos de un cargo como senador, hablamos de una persona que haya tenido experiencia en el desarrollo de la política. Porque senador implica que la persona haya pasado por algunas instituciones del Estado, porque
la senaduría actualmente va a ser la instancia que va a ser revisora de las leyes que va a ser la Cámara de Diputados. Entonces entenderás que para una Cámara de Senadores no pueden llevar a una persona que recién está aprendiendo de política, y eso implica un voto responsable también de la ciudadanía. Candidato, Sabina, preguntarle, ¿por qué por peruanos por el extranjero? Quiero explicar esto un poco a la población. Normalmente, pues, cuando se escoge un diputado o un senador, se habla de la región, ¿no? Usted está acá en la ciudad de Huancayo. ¿Por qué por peruanos en el extranjero? Yo creo que es incluso nuevo, complicado, difícil, e incluso hacer campaña es bastante tedioso. ¿Por qué de pronto por ese sector en específico? Mire, en primer lugar, nosotros hemos recibido la invitación del partido responsablemente, y el partido obviamente tiene militancia. El partido obviamente, para los cargos que se han elegido desde la militancia, porque sabrás que solamente un 20% va como invitados y el 80% tienen que ser cuadros políticos del partido. Por supuesto. En este sentido, yo recibí la invitación del partido. Habrán evaluado tal vez el desarrollo que hemos tenido. Me invitaron para ser representante, para senador, y en este caso, bueno, responsablemente aceptamos, porque también creemos que dentro de un partido político, cuando te piden y cuando te dicen responsablemente representa esta área, creo que hay que tener también la valentía y la hidalguía para representar, en este caso, a nuestros hermanos. ¿Y por qué del exterior? Porque te puedo decir con toda claridad, los peruanos en el exterior es una población que recién, desde el año 2021, son considerados parte del proceso democrático. ¿Qué quiere decir? Que antes del 2021, por más que ellos son ahora casi 4 millones de la población, estamos hablando más del 10% de la población, están fuera del país. Pero esos hermanos, nuestros compatriotas que viven fuera del país, no tenían un representante, no tenían representantes. Recién en este Congreso hay 2 representantes del extranjero. Y ahora, con este cambio y esta reforma de la senaduría y la Cámara de Diputados, van a tener 3 representantes. Entonces pienso que es un paso en el cual poco a poco se está democratizando en cierta manera la participación de los peruanos en el exterior, y es necesario y es imperativo, pues, que se generen políticas específicas para ellos desde la Cámara de Diputados, y lo cual también será refrendado, pues, en la Cámara de Senadores. Antes de hablar de las políticas públicas que pueda de pronto el Senado tomar o agarrar para darles la iniciativa o el punto final, quisiera preguntarle, usted no es la primera vez que pasa por un partido. Usted, por ejemplo, ha pasado por Nuevo Perú, Democracia, Soberanía y Justicia en el año 2021, que fue el año donde usted renunció, y de igual manera por el Partido Regional, Camino Juntos por Junín, y renunció en el año 2024. Ahora estamos 2026. Usted ha seguido en funciones desde el año 2022 como regidor hasta la actualidad. Claro. Entonces, antes de hablar de cómo fue su función como regidor y la opinión que pueda tener sobre Denis Cuba, es hablar qué relación hay en Perú Primero, que es un partido creado por el señor Martín Vizcarra, que tiene una ideología de centro, pongámoslo así. ¿Por qué renunció a estos otros partidos que fueron de la zona? Mire, te refieres a los movimientos regionales. Por supuesto. Lastimosamente, Gianmarco, el 2024, el Congreso de la República, liderado por uno de los que más proclives ahí, que estuvieron muy entusiastas por desaparecer los movimientos regionales, fue el señor Ilich López. Y en ese momento, el año 24, recordarán, dijeron, todos los movimientos regionales desaparecen. Salió incluso fue aprobado en una primera ronda en el Congreso, ¿no? En un primer estadio, y faltaba la confirmación en una segunda legislatura. Entonces, prácticamente nosotros, porque hablábamos de nosotros en el movimiento regional, el cual participé, que te refieres, por acuerdo de todos los miembros, deciden inscribirse en Perú Primero. Eso fue un acuerdo político, ¿no? En el cual incluso eso... Se aliaron. No, claro, más que aliarse, fue un tema de que... Sí quiero participar. Claro, porque había muchas personas
Y cuando tú hablas de política, no hablas de una persona, hablas de una colectividad de voluntades que obviamente están trabajando o quieren ejercer la función pública política porque quieren transformar su realidad. Y en ese sentido, todas esas personas estaban a punto de quedar al margen. Y es por ello que se decidió, y eso fue una decisión que se dio en su momento, y la cual nosotros, como parte del movimiento Caminemos Juntos, asumimos. Y es por eso que nos inscribimos en el partido político Perú Primero. ¿Y por qué en Perú Primero? Es tu pregunta. Porque para nosotros representó y representa un partido, y te lo hablo a título personal también eso, es de que representa un partido que supo dar la talla en el momento, que no se dejó arrinconar por el Congreso, sino fue coherente con el discurso y en el hecho, ¿no? Cuando Martín Vizcarra estaba liderando el Congreso, él dijo, cuando ya era ingobernable, porque recordarás que había una bancada fujimorista que no dejaba gobernar, y al presidente lo coacciona, o nos das ministerios, o no te dejamos gobernar. Entonces, obviamente lo que hizo Martín Vizcarra es presentar un proyecto de ley en el cual se llame a nuevas elecciones. Generales, no estamos hablando solo de Congreso, generales. Y obviamente eso no lo dejaron hasta que, recordarás cuando Salvador del Solar va al Congreso y se da el cierre del Congreso, ¿no? Eso fue un hecho histórico. Fue un hecho histórico porque después de eso tú ves los gobiernos que tenemos, gobiernos títeres del Congreso. Actualmente, y si tú lees la Constitución, el Perú es considerado un gobierno presidencialista. Pero en la práctica nos hemos convertido en un gobierno parlamentarista, porque los parlamentaristas prácticamente deciden quiénes son los ministros, deciden si el presidente va o se queda, con las figuras, con el uso y abuso que han hecho de la figura de la vacancia. Candidato Sabino, mi pregunta acá es, ¿usted cree que sería correcto compararse con el gobierno de Pedro Castillo, de Dina Boluarte, o incluso con el de José Gerí? Ahora, cuando usted me habla de Martín Vizcarra, hasta el momento él está inhabilitado para poder ejercer un cargo público. 3 veces por el Congreso. Ya, no solo eso, a él también lo han sentenciado. Entonces, ya cuando uno habla de una sentencia en cualquier instancia judicial, se habla incluso del Club de la Construcción, cuando él era gobernador regional de Moquegua. ¿Ya? Puede que él apele a la sentencia, tiene todo su derecho. Él denunció al Club de la Construcción. O sea, para tener contexto, él denunció al Club de la Construcción. Y justamente los denunciados del Club de la Construcción son los colaboradores eficaces que dicen que le entregaron el dinero a Martín Vizcarra. O sea, hay que ir en el orden. Y justamente él fue quien resolvió contratos del Club de la Construcción. Ya, pero y obviamente vamos a la realidad dentro del punto que ya, el contexto, dejemos esta parte, nos vamos a uno más real. Las vacunas. Ya. Él vacunó primero a su familia, estuvo en una lista en primera línea, cuando todavía no llegaba para la población general. ¿Me va a decir que eso también es cuento del Congreso, que ahí también hay instancias judiciales, que ahí también está el Club de la Construcción? Porque ahí se habla de ética. No, es que, nuevamente, está bien, por eso, usted me dijo Martín Vizcarra y comparó a Martín Vizcarra con los gobiernos de Pedro Castillo, con el gobierno de... dicho que lo que se está haciendo ahora, lo que se está haciendo es tener a un Congreso que como mecanismo de gobierno y de coacción al Ejecutivo tiene la figura de vacancia. Entonces, esa figura de vacancia, ¿a ti te parece sano que en un país, en un proceso de 6 años, cambien 6, 7 presidentes? Obviamente eso genera una inestabilidad política. Y hay 4 condiciones para que un país tenga norte: la estabilidad económica, la estabilidad política, la estabilidad jurídica y la seguridad interna y externa. Si tú tienes esas 4 condiciones, el país avanza. Nosotros no tenemos estabilidad política. ¿Por qué? Porque tanto cambio que existe. 1, no tenemos estabilidad jurídica, porque por el Tribunal Constitucional han hecho y deshecho la Constitución como han querido, y bueno, y cualquier norma que quieren la hacen, normas pro crimen la hacen. No tenemos seguridad interna. Entonces, ¿qué es lo que nos sostiene al Perú? ¿Qué es lo que hasta ahora nos sostiene? Nos sostiene la estabilidad económica, la
La estabilidad económica es lo que un poco hace que el país siga viviendo. Y parte de esa estabilidad económica, Gianfranco, son los peruanos en el extranjero. Porque ellos envían remesas a muchas familias envían remesas. ¿Y qué hace el Perú por ellos? Te voy a decir algo. Hace un año, la SUNEDU, a los peruanos que se van a estudiar al extranjero, les ha subido la tasa de homologación de título 3 veces, más de 3 veces. Porque antes pagaban 325 soles. Si tú estudiaste medicina en otro lugar y quieres homologar eso en Perú, antes se pagaba 325. Y ahora 1.188 soles. Entonces, ¿se está gobernando para los peruanos en el extranjero? Imagínate, si tú como país no le has podido garantizar la educación superior a una persona. Oye, yo le homologo gratis ese título. ¿Por qué? Porque más que la persona, más que las preguntas de las personas, termina de desarrollar leyes, justamente eso, porque eso va a ir a otro. Vamos a la ética, porque cuando uno habla del tema de gobernar, hablando de gobernar ya, Martín Vizcarra tuvo ética de gobierno como tal. De pronto yo encierro a los peruanos, los pongo 15 días por seguridad y salud en aquel momento en pandemia. Claro. Pero también dentro de eso había pues una ineficiencia dentro, porque justamente él es el ejecutivo y había una lucha de poderes entre el legislativo y el ejecutivo, y usted me está diciendo que el legislativo no lo dejaba gobernar. Y eso involucra el hecho que haya vacunado a su familia, para hablar de la ética, de cómo yo llevo un partido y me tomo el atrevimiento para crear un partido. Porque usted al inicio de la entrevista mencionó, a mí me han invitado. Entonces, claro, de pronto usted no está dentro de esa plancha, no sigue esa línea de centro. No, me han invitado al cargo, porque yo estoy inscrito en Perú Primero desde 5 de julio del 2024. O sea, yo no es que sea invitado en el partido. Antes de darle más vueltas, básico, ¿usted cree que Martín Vizcarra ha gobernado con ética, incluso en las decisiones de temas de salud? Yo te hago bueno, primero me preguntaste de la vacuna, te respondo el tema de la vacuna, porque es importante saber. En todos los países que tú conoces, que conocemos, ¿tú crees que Gianfranco, ¿tú crees que en Estados Unidos el presidente no se vacunó? ¿Quiénes son? Yo te hago una pregunta, o esperó que todos se vacunen para que él se vacune, en la forma real, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente ellos son la primera línea, los que tienen que estar día y noche viendo la problemática. Entonces, obviamente, ¿quién es la cabeza de Estado? Es el presidente. Hay que verlo por ahí. Es el presidente. Después, ¿quiénes son los que han estado en orden de línea? Obviamente han estado el personal de salud, el personal policial, el personal militar. Pero entiende, ¿quién se iba a reunir con ministros? ¿Quién se iba a reunir con mandos policiales, mandos militares? Es esa figura. Entonces yo pienso que ha habido en la práctica un sobredimensionamiento sobre ese tema, un manoseo de ese tema al punto de que, se vacunó el presidente. O sea, lo ilógico hubiera sido que el presidente no se vacune. Yo lo que hubiera hecho, si hubiera sido Martín Vizcarra, hubiera sido salir públicamente y vacunar. Su lógica claro, es, en un sentido, la primera línea son los políticos que están en cabeza para gobernar. Esa es la respuesta que me está dando. La primera línea en ese momento era el jefe de Estado. Y yo te digo una cosa, cuando tú vas a un barco, ¿quién tiene que, o sea, no es el capitán del barco el que tiene que garantizar que toda la tripulación tenga rumbo? Entonces, obviamente, ahí hay un tema que te puedo decir claramente, para mí ha sido muy sobredimensionado. Y no es un tema que escapa por ejemplo, y yo te hago la pregunta, ¿sería bueno que la prensa investigue y diga cuántos presidentes se vacunaron y en qué estadio? Tal vez los presidentes de Estados Unidos, de Europa, se vacunaron al final de la población, ¿o cuál crees tú que ha pasado eso? Entonces, yo pienso que es un poco de análisis, y no podemos volver al discurso, ya pasaron 6 años de ese momento, que ha sido trágico. La pregunta va dirigida a la línea de la ideología de gobierno, porque antes de hablar de yo gobernar al pueblo peruano, tengo que aprender primero yo como político qué clase de ser humano soy. Es como si, por ejemplo, si usted me habla del señor Fujimori,
que es alguien muy manoseado en la política peruana, o sobre Keiko Fujimori, me va a decir que no influye su vida personal, cómo ha llevado su vida, que en una de las entrevistas... El presidente no tiene vida personal. Nuevamente. El presidente no tiene vida personal. Nuevamente. Ella nunca ha sido presidenta. No, ella es una política de carrera. Claro, claro. Ahora, pasando a otra pregunta, más acá, un poquito más a la región. Usted es actual regidor de la Municipalidad Provincial de Huancayo. ¿Cómo ha visto el gobierno que ha tenido el señor Denis Cuba y a la parcito nomás, Zósimo Cárdenas? Bueno, lastimosamente, y eso hay que ser claros, pienso que se ha pecado con mucha demagogia. Y eso es un tema que a veces en la campaña, muchos políticos, y lo digo muchos, porque no se puede ofrecer más allá de lo que tú puedes hacer. No se puede ofrecer más allá de lo que está en tus posibilidades. Se habló de inversiones en Huancayo de más de 1.500 millones de soles, que se iba a traer toda una inversión. Actualmente las inversiones en Huancayo, te aseguro que no suman ni la tercera ni la quinta parte de esa cifra. Sin embargo, peor aún con el tema de la región. La región se ha divorciado de Huancayo, o sea, en el tema de obras importantes, obras trascendentes. Yo te digo, dígame una obra, usted que ha sido regidor. No hay una obra trascendente del gobierno regional en Huancayo, no hay. Que por ahí se hizo, por ejemplo, en Paccha se hizo sus callecitas, cosa que eso es un tema que lo puede hacer por la municipalidad, o que yo puedo transferir una unidad ejecutora a la municipalidad, o sea, darle ese presupuesto a la municipalidad. Pero obras que son pequeñas, ¿no? O sea, que no obedecen a la envergadura de un gobierno regional, para hablar y sobre todo el desprecio que ha tenido el señor Zósimo Cárdenas con Huancayo. Digo desprecio porque en los actos conmemorativos de Huancayo prácticamente siempre ha habido oportunidades. Hasta ahora yo no recuerdo un aniversario de Huancayo que él haya estado presente en Huancayo, o una sesión solemne. Entonces, obviamente siempre manda una consejera, otro consejero, o finalmente no manda a nadie. Entonces, esos son gestos también. Y en política los gestos dicen mucho. Yo te pregunto a ti como prensa, ¿conoces una obra de envergadura de la región para Huancayo? Mira, si me hablas de obras que yo he visto culminarse, pongamos un poquito Puente Cantuta número 3, Puente Cantuta, Comuneros 3, como le llama, que esta obra se la ha adjudicado Zósimo, se la ha adjudicado Fernando, se la ha adjudicado Deyapita. Una cosecha propia, a eso me refería, una cosecha vamos propia. A obras en la región como tal. Personalmente, tal vez ahí sí coincido un poco con usted. Habría que estudiarlo incluso un poco más para no entrar en ciertos temas. Ya, usted dice que se ha divorciado de pronto Zósimo Cárdenas con Denis Cuba. Claro. De pronto hay un divorcio. Eso es la ingobernabilidad que existe de estos dos salientes del gobierno regional y de la Municipalidad Provincial de Huancayo. Usted, como regidor, ¿cuál ha considerado el punto con Denis Cuba que usted haya dicho, no, acá es inútil la forma en cómo está llevando el gobierno? ¿O usted coincide con el gobierno que ha tenido Denis Cuba? Bueno, yo lo que he entendido en política, que los cargos de gerencias, los cargos de confianza que uno da, porque una cosa es el cargo de elección, claro, porque el alcalde y los regidores son elegidos para 4 años, y ellos dan la sostenibilidad a un gobierno. Pero él, pienso que ha sido poco lento para tomar decisiones, porque muchas veces se le digo, oye, tal gerente está ya prácticamente no tiene norte, no tiene rumbo. Se demoró mucho en hacer los cambios. Y tú necesitas gerentes pues que estén a tiempo completo, que tengan esa dedicación, ¿no? Entonces, eso yo lo que creo, si me dices algo una observación, podría ser que ha habido lentitud en tomar decisiones. Cosa inversa a lo de que pasó en el Tambo, ¿no? El señor cambiaba de gerente cada semana, también es del otro extremo, ¿no? O sea, creo que en Junín han sido los dos, creo que hasta donde lleve cuenta te estaba por el gerente 150, después perdí cuenta. En el otro caso, bueno, te puedo decir que hay gerentes que por ahí se esfuerzan, pero así que cuando uno quiera tener
decisiones, ser ejecutivo, implica que tú tomes decisiones. Y la gente espera esa autoridad. La población espera esa autoridad, porque para eso te eligen. Cuando es un cargo ejecutivo, tú tienes una responsabilidad directa con la población. Ya. Una pregunta que antes de entrar a las propuestas que pueda tener Perú primero hacia el gobierno nacional y hacia las iniciativas por peruanos por el extranjero, usted ha mencionado dentro de la inscripción que tiene ganar un promedio de 47.000 soles y pico. 47.000, si no lo entiendo, a nivel anual, una ganancia anual. Solo lo he visto el día de hoy. Claro, en la declaración. No lo anoté el dato, pero claro, es 47.000. Usted ha mencionado en la entrevista que tuvo con otro medio de comunicación local. Voy a comenzar, después de mi licencia, viajando primero a Argentina. Me voy a ir a Europa, Italia, España, Francia, para poder escuchar a los peruanos por el extranjero. ¿Cómo así está de pronto financiando esta campaña? Y esta pregunta no se la estoy haciendo solo a usted, se la estoy haciendo porque al peruano de a pie, yo que trabajo, de pronto mis colegas acá presentes, se preguntan, ¿no? ¿Y de dónde están sacando? ¿De dónde están sacando? Buena pregunta. Y de ahí pasamos a lo bonito, a las propuestas, a lo que puede que por ahí a algún peruano le interese y diga, no, yo sí voy a votar por él por tal idea. ¿De dónde? ¿Cómo está financiando buenos viajes? Bueno. Estamos hablando 4 países. Ya. Yo te explico eso así con manzanitas. Porque eso es sencillo. Viajar a Argentina, un promedio del pasaje entre 600, 800, 900 dólares. ¿Usted va a ir solo? ¿Ya? Entonces, te doy primero las cifras. Viajar a España, Europa, un pasaje 1.300 dólares, 1.400 dólares, 1.200, dependiendo. 5.000 soles. Ya, entonces, y cuando tú estás en España, fácilmente con 45 dólares, con 90, puedes ir a otro estado. O sea, el irse de España a Italia, de Italia a Francia, o sea, son prácticamente, Europa nos lleva años luz respecto al tema de transportes. O sea, estando en Europa, prácticamente haces un pasaje ida y vuelta, porque los otros pasajes son locales, son bastante muertos. Eso, créeme, que comparativamente a inundar todas las pintas que tú vas a ver, no va a significar ni el 10, ni el 15, ni el 20% de los gastos que están haciendo los candidatos para diputados en Huancayo o candidatos por senadores, porque ellos, tú verás, van a contratar medios, van a pintar todo como tú estás viendo cómo están pintadas toda la carretera central, la carretera a la selva central, todo, ¿no? Gigantografía. O sea, todo eso, si tú lo sumas y sacas plumes, mucho más. Al contrario, pienso que esta campaña, la que estoy haciendo, va a ser una campaña austera. Yo, si voy acompañado, iré con una persona. Y más que suficiente. Porque no te da vamos a decir así, la economía, ¿no? Entonces, no, obviamente, en política hay una frase, en economía hay una frase clave. Los recursos son pocos y las necesidades son muchas. Entonces, nosotros contamos con recursos para nuestra campaña, pero no son ingentes, pues son recursos que los vamos a manejar de manera metódica, de manera, vamos a decir así, modesta. Sobre esa base, creo que no hay... Mi pregunta es la siguiente. Usted ha estudiado una maestría en la Universidad San Martín de Porres. Claro. No la ha culminado. No la culminé. Ya. Mi pregunta es, la maestría está relacionada a gestión pública y usted al inicio mencionó y dijo, la función y el cargo público y mi experiencia como funcionario público, claro, ya sea como técnico, ya sea como asesor, ya sea en un ministerio. Mi pregunta es, primero, ¿por qué no terminó la maestría? Porque está utilizando el dinero que usted gana, claro, para irse a hacer campaña por justamente la gestión pública. Exacto. Entonces, acá entra para mí, como un peruano tranquilo, que quiero tener un congreso, una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores capacitados, no solo con experiencia. Entonces, ¿usted no cree que es un poco incongruente esto? No termino mi maestría, pero me voy a velar
por mi experiencia pública Claro. dentro de mis trabajos? Mira, yo lo que te puedo decir es que justamente la experiencia se gana en la cancha, no tanto en una universidad. El que habla ha estudiado docencia. Habló de homologaciones, candidato. Por ejemplo, ha estudiado Derecho, ¿no? O sea, soy abogado. Y fuera de ello, siempre he estado en constantes capacitaciones, diversos temas. Cuando yo hice esa maestría, recuerdo, estaba trabajando en el Ministerio de Justicia. Sin embargo, los viajes que tenía me hacían muy difícil continuamente porque yo estaba viajando a Huancavelica, Cerro de Pasco, y eran muy exigentes. En todo caso, se postergó eso, y cuando quisimos retomar, nos dijeron, no, la malla cambió, usted no puede retomar del tercer semestre, tiene que volver nuevamente al primer semestre. Empezar de cero. Empezar de cero. Y obviamente, a mí me parece lo más lógico, ¿no? Entonces, nosotros siempre hemos aspirado a mejorar, y eso es un hecho. Y obviamente, a veces la función pública te exige sacrificios. No es sencillo, no es sencillo. Mira, a veces sacrificar hasta la vida académica. ¿Por qué? Porque, te digo, en ese tiempo que estuve trabajando desde 2011 al 2014, en esa jefatura de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para la Paz, que justamente veía el problema de la gente más necesitada, que quedó desprotegida después de la violencia política que se vivió acá en Junín, en Huancavelica y Pasco, era mucho trabajo. Y o haces bien las cosas o no las haces. Yo te soy sincero, yo sí no soy de decir, oye, yo paso aunque sea por asistencia, no. O asistes o haces bien las cosas o no las haces. Siguiente pregunta, pero ahora sí va a ser una más al ideario político, más a lo que va a ser primero el Perú como partido político, y segundo, usted me habló de la homologación a un título universitario del extranjero en el Perú, pero también por ahí mencionó los 4 pilares que para usted son parte importante para llevar un país al norte, como usted menciona. Pero primero, ¿cuáles son de pronto hoy en día con la inseguridad? ¿Qué es lo que está planteando hacer? Primera pregunta básica. Mira, yo respecto al tema de inseguridad ciudadana, obviamente un hecho importante es ordenar la casa. ¿Por qué? Porque a nivel de lo que es fronteras, Perú ha sido como el lugar donde todos caían. Ha habido bastante problema en Venezuela, lo sabemos, y Perú ha recibido a más de 1 millón de venezolanos. Más de un millón. Hasta donde llegábamos era 1,5 millones. No sé si la cifra sigue aumentando. Ya ha habido problemas también en Argentina, y obviamente muchos argentinos han venido a Perú. Y así ves colombianos que están con las extorsiones gota a gota, ves entre varios países. Pero no ha habido un filtro real. O sea, tú, si quieres viajar a otros países, hay un filtro. Hay una política externa en la cual te permite hacer los filtros reales. En cambio, en Perú ha habido como que migraciones, hubiera estado trabajando en automático, no se trata la política de seguridad ciudadana de decir, no, si van 2 en una moto, es peligro. No, eso no es la solución. La solución implica desde guardar bien tus fronteras. Ese es el primer paso. Y 2, a las personas que delinquen, extraditarlas del país, sacarlas, expulsarlas. Eso no es un tema que sea lejano, sino lo que falta es una policía, un ministerio del interior que tenga las cosas bien claras y una justicia que no ampare delitos, una justicia que no ampare delincuentes como a veces se viene dando, ¿no? Tú has visto a ese monstruo que lo atraparon en otro país, quiso adjudicarse eso la misma Policía Nacional cuando eso era inteligencia de otro país. Entonces, lo que nos falta es también hacer una limpieza dentro del propio Ministerio Interior, porque dentro del propio Ministerio Interior se cuecen muchas habas. ¿Qué haría con los malos policías? Porque cuando habla uno de crimen organizado, e incluso en el último reportaje que pude ver, se habla de que este personaje llamado el monstruo tenía de pronto infiltrados la policía. Y acá menciono porque en realidad policías que estén en el extranjero no es su población como tal, pero sí dentro, si usted llega al Senado, va a lidiar con ciertos policías
¿Qué se les va a hacer? ¿También se les va a mandar a Chapalca? El tema de la Policía Nacional es un tema bien, ¿cómo te puedo decir? Bien espinoso, ¿no? Y que, como tú lo has señalado, ¿no? Dentro de esa red que se encontró el monstruo, él tenía soporte. O sea, no, el Estado peruano, la logística que tiene, los medios de comunicación, toda la logística que tiene, no estaba al servicio de la seguridad ciudadana, estaba al servicio del delincuente. Y acá, mira, nosotros tenemos un candidato prófugo, que es el candidato Vladimir Cerrón. O sea, no poder capturarlo en 3 años, en 2 años, más de 2 años, y él todavía se celebra su aniversario de que no lo captura, y obviamente, ¿no? O sea, ¿de qué policía se habla? Y yo te puedo decir una cosa, cuando hay un gobierno que no se casa con la corrupción, que sabe dónde se están prácticamente cociendo esas habas, yo te aseguro, no pasa eso. ¿Por qué? Porque en la misma policía ya se sabe quiénes son los que están con procesos, incluso que han sido reintegrados pese a haber sido descubiertos, han sido reintegrados, varios casos, pero poco se hace. ¿Por qué? Porque no hay un principio de autoridad, y eso depende del político, del ejecutivo, eso no depende del senador. Del senador va a depender formular o apoyar las leyes que haga el diputado, porque nosotros tampoco formulamos leyes. Por eso, ahí va la pregunta. Dentro de, supongo que si Perú Primero logra pasar la valla, que de pronto usted me menciona, por ejemplo, al señor Mario Enrique Vizcarra Cornejo. Él es el hermano de Martín. Cuando Martín lo inhabilita, entra él como cabeza del partido. Para la presentación, de pronto él era presidente de la República. Dentro de su ideario político, por eso digo, ¿qué va a hacer? Ya usted me habló de la inseguridad, de pronto me habló del mal manejo interno. La pregunta es, ¿qué va a hacer Perú Primero? Porque usted va a estar en esa línea. Mira, yo personalmente, y te digo así con toda claridad, voy a apoyar todas las iniciativas legislativas de la Cámara de Diputados que lleguen al Senado, que deroguen esas leyes pro crimen, ¿no? Esas leyes que han hecho tanto daño al Perú y que se rasgan las vestiduras los fujimoristas, que se rasgan las vestiduras los de la R, es decir, la delincuencia, pero cuando tienen que votar a favor de esas leyes, incluido Cerrón, votan a favor. Entonces, ese tema incluso hasta es normativo. La extinción de dominio, ¿quiénes la eliminan? Ellos, justamente. ¿Por qué eliminan esta figura legal? Es porque no les conviene. ¿Por qué eliminan la posibilidad de que un partido sea considerado una organización criminal? Porque saben que en sus partidos ha ingresado fondos ilegales. Entonces, obviamente, se habla en el discurso de seguridad ciudadana, se habla en el discurso de cambios, pero en el Parlamento votan a favor de eso. Entonces, la población tiene que ser consciente que esos partidos que nos vienen con el discurso en la campaña, pero en el hecho votan a favor de esas leyes pro crimen, obviamente son incoherentes. Son partidos que son fachada, son partidos que son de discurso, pero en la práctica no tendrían, vamos a decir, la moral para hablar de cambios y de seguridad ciudadana. Otra materia que esté tocando Perú Primero como pilar para la gobernabilidad del Perú. Mira, yo te quisiera hablar, tal vez el tiempo nos va a quedar corto, porque también hablamos de qué es lo que nosotros vamos a hacer en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Hay bastante. El punto, el pilar. Es como, por ejemplo, cuando me dice, de pronto Renovación Popular, ahora último que vino el señor Aliaga, él va a crear, pues, nuestro nuevo tren, va diciendo. De pronto la capital se va a... Esas son propuestas que él tiene. Entonces, mi pregunta es, en las entrevistas que haya tenido el señor Mario Vizcarra, ¿cuáles son los pilares? Porque usted, supongo que ha de seguir de pronto ese diario que tiene como partido. Obviamente. Entonces, ¿cuál es el pilar? ¿Qué lo diferencia? Y lógicamente la última pregunta siempre es, ¿no?, ¿por qué votar por usted? Pero más interesante es, ¿qué me va a ofrecer? Pero como usted ha dicho, realista, usted ha sido funcionario público, algo palpable. Algo palpable y que para Perú Primero es un tema imperativo y que lo dijo Mario Vizcarra aquí en Huancayo cuando vino, y que lo hizo ya cuando estuvo Martín Vizcarra en esos 2 años y medio,
hizo una obra muy importante que pienso que hay que darle una continuidad, y hay que darle un mayor realce a esa obra. Y esa obra se tiene que conectar con propuestas como lo que dijo Mario Vizcarra. Esta carretera central no sería utópico en un gobierno de Mario Vizcarra. ¿Y por qué te digo? Porque en el caso de Martín Vizcarra en su momento, una obra que estaba trabada más de 10, 15 años, ¿sabes qué obra era que decían que no se puede, el ministro de Ambiente A decía no se puede, el ministro de Ambiente B decía no se puede? El puerto de Chancay. El puerto de Chancay es una obra que se dio en el gobierno de Martín Vizcarra. Él destrabó, incluso le dijo al ministro, esta obra va o va. ¿Cuáles son los problemas medioambientales? ¿Se puede resolver? Sí, pero hay mucho... No, se tiene que resolver. Si usted no lo resuelve, cambiamos de ministro. Y es por ello que se dio toda la licencia, se dio todo el tema de las aprobaciones de impacto ambiental, todo lo que requería ese proyecto para que se haga realidad. Y es por eso que hoy gozamos de un puerto internacional en el cual tiene que venir a cargar Chile, Argentina, este país e intercambiar con otros continentes. Y eso es una obra de envergadura que se da gracias a Martín Vizcarra. O sea, usted me está diciendo que él destrabó de pronto la obra pública. Eso estaba paralizada más de 10, 15 años. Entonces, ¿qué pasa? Es una obra que obviamente viene con capitales chinos, viene ahí va a ser porque que yo tenga entendido, hasta donde yo lo sé, el 40% de esa inversión es de Volcan y el 60% es de Cosco Shipping. Son empresas privadas, una peruana y una china. Efectivamente. Entonces, que de pronto se adjudique una obra de esa magnitud. No, y lo que se tiene que hacer es promover. O sea, Perú Primero es un partido que busca promover la inversión. El Perú Primero no busca que el Estado monopolice los servicios, porque creo que hemos visto con muchas empresas que han sido monopolizadas en su momento, como han fracasado. Entonces, esa es la visión que tiene Perú Primero, y qué bueno que lo Usted, de cuna de nacimiento, es de Huancayo. Ya, preguntarle lo siguiente, a nivel de iniciativas legislativas para la región, porque este es un medio regional, llega a más de 88.000 personas en la región Junín. Para la Selva Central, para mí que es un punto importante, de pronto, ¿qué necesita la Selva Central? Que de pronto tenga Huancayo, que de pronto tenga Lima, porque estamos hablando de una población que necesita, creo yo, que de pronto de las iniciativas legislativas que puedan llegar, pero también hay un punto en donde usted habla con su partido y dice, no, oye, hay que promover esto. ¿Qué haría por Junín? Hay que ser respetuoso de las instancias. Entonces nosotros podemos hablar desde las leyes y de las normas, claro, no desde el tema ejecutivo. Si acá estaría en el caso personal, ¿no? Mario Vizcarra diría las propuestas ya efectivamente para eso. Ahora, por ejemplo, tú me hablas de iniciativas legislativas. Uh-huh. Como partido. En buena hora. Como partido, y yo tengo que ser coherente con lo que postulo. Obviamente vamos a apoyar a todas las políticas que se den en la región, obviamente a las políticas nacionales. Yo estoy postulando para senador, representante de los extranjeros. Y las políticas, obviamente, que vamos a orientar de desarrollo, son para esas personas, para esos compatriotas que llegan ya casi a los 4 millones de compatriotas, y que de ellos 1.200.000 van a votar este 12 de abril. Entonces tenemos que orientar esas políticas para ellos, de mi parte, y obviamente responsablemente. Uno, te hablé de la homologación. Otra propuesta que nosotros tenemos y que la vamos a articular con los diputados. ¿Por qué? ¿Por qué te digo que la vamos a articular? Porque los senadores no tienen iniciativa legislativa. Yo me refiero a las iniciativas legislativas del partido Perú Primero. Dentro de las propuestas que vamos a tener es el apoyo a los peruanos migrantes en el extranjero que quieran volver, que quieran regresar, que en 4 años regresaron como 120.000 peruanos. Entre el 2008 y el 2011-12 regresaron más de 100.000 peruanos al Perú. Y yo estoy seguro que en estos años también ha habido muchos peruanos salen y otros regresan, muchos quieren volver al país. Pero ¿qué les da el país a esos peruanos? Como decir, ¿qué les ofertas? ¿Se refiere a los documentados o a los indocumentados? Entonces,
Mira, los que quieren volver son personas que se han consolidado económicamente. ¿Y qué me refiero con esto? Es que tienen capital, quieren hasta invertir en el país. Entonces, nosotros vamos a promover, y te digo promover, es que ellos puedan ingresar y tengan un tratamiento especial temporal por 3 años de una reducción de IGB si quieren invertir en empresas. ¿Para qué? Para que generen inversión. Pues tú imaginas un peruano en el extranjero que estuvo 10, 15 años y que quiera volver y vuelve con un capital. Tal vez en IGB va a tener un trato especial, diferenciado. Por su inversión en el Perú. Claro, pero al mismo tiempo va a generar empleo, va a generar movimiento económico, va a dinamizar la economía. Entonces, esa va a ser una propuesta que nosotros le vamos a dar seguimiento hasta el final. 2. Homologación, de pronto descuento de impuestos por ser un peruano en el extranjero que ha radicado. Otra iniciativa. Otra iniciativa es que nosotros cuando hablamos de peruanos que están en el extranjero, hablamos de muchos profesionales, ya no solamente de estudiantes que quieren volver y homologar, sino de profesionales que han estado trabajando en hospitales internacionales, que han estado trabajando en instituciones educativas, y tenemos. Entonces, ver la manera de que ellos también sean parte de un proceso de evaluación, que esa experiencia que tuvieron en el extranjero sea validada acá en el país, que sea reconocida y que ellos también puedan acceder desde su experiencia, desde su talento humano, acceder a dirigir instituciones del Estado, acceder a participar en la vida académica de nuestro país, pero desde el reconocimiento. Porque se puede, yo te digo, conozco a muchos intelectuales que están fuera del país que fácilmente podrían aportar mucho aquí, pero a veces en el Perú somos ingratos. Vienen esas personas y muchas veces hasta pasan por desapercibido cuando están acá. Candidato Sabino Blancas, ya entrando a la parte final de nuestro programa, el día ha sido interesante conversar, más aún con alguien que esté partiendo, ¿no?, por los peruanos en el extranjero. Hay muchos huancaínos, muchos juninenses que tienen en diferentes países del mundo a sus familiares y que de cierto modo, como usted menciona, dinamizan la economía. Preguntarle y decirle, porque ellos seguramente le van a contar a sus familiares, no, por acá puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué votar por usted? De todos los candidatos que hoy hay, como 36, 37 partidos que están postulando. ¿Qué lo diferencia a usted de todos estos candidatos, pero sobre todo como persona y con su experiencia que usted menciona dentro del trabajo y dentro de las políticas públicas que tiene nuestro país, que sean viables, reales? Adelante, tienen las cámaras del diario La Voz. Mire, Sabino Blancas es un político que ha sido profesor, es abogado y ha estado muy vinculado al arte, la cultura y la educación en nuestro país. Muchos años. Actualmente ejerzo cargo público y lo que me permite claramente aprender día a día y llegar a un cargo con experiencia, porque hablamos de una senaduría y en esa senaduría el pueblo peruano y los compatriotas en el extranjero no solamente necesitan a una persona que tal vez viva fuera del país, sino se necesita una persona que en el momento que asuma lo represente bien y que conozca cómo hacerlo. Sabino Blancas sabe cómo hacerlo, tiene la experiencia y tiene algo que lo diferencia, que tiene un principio que es servir a la población. Muchísimas gracias para todos, muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa. Como saben, el diario La Voz Regional Podcast no solo tiene un invitado, va a tener muchísimos. Por supuesto, tienen nuestras plataformas digitales para poder hacer sus preguntas en las siguientes entrevistas. Espero que no sea la única. Y adelante, con todos ustedes, muchísimas gracias. El día de hoy hemos terminado. Hasta luego. ¡Ey, Marcos! ¿Queco? Es hora de empezar tu sueño de no trabajar por 1 año. Ya quisiera, pero no puedo. ¡Tranquilo! Es fácil. Solo retira tu AFP en Caja Huancayo y disfruta.
Tú también puedes ser uno de los 4 ganadores de los 60.000 soles. Sí, 12 sueldazos de 5.000 soles. No dejes tu sueño para mañana. Caja Huancayo, la caja del Perú. Hoy convertimos 6 vehículos a GLP y 1 a GNV. En Automotriz Automax seguimos demostrando por qué somos los profesionales al cuidado de tu vehículo. Realizamos conversiones seguras y garantizadas a GLP y GNV, con equipos de alta calidad y personal profesional. Ahorra combustible, cuida tu motor y el medio ambiente. Escríbenos y cotiza tu conversión hoy mismo.